escuchar, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Ya. Empezamos. La esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, la enfermedad desmielinizante más frecuente del sistema nervioso central, la causa más frecuente de discapacidad en los adultos jóvenes. Se caracteriza por una sintomatología variable, las cuales incluyen problemas del equilibrio, problemas motores, que son pérdida del equilibrio, torpeza, temblores o sacudidas rítmicas, ataxia o movimientos descoordinados, debilidad en las extremidades, vértigos y mareos. Alteraciones de la habla, como ser alteraciones en la fluidez verbal, palabras arrastradas, cambios en el ritmo del habla. Alteraciones en la espasticidad, en la rigidez de las extremidades, contracciones o espasmos musculares involuntarios y rigidez. Problemas cognitivos y emocionales como son el déficit de la memoria, trastornos de concentración o razonamiento. Alteraciones de la capacidad visual, con pérdida de la visión de un ojo, visión borrosa, visión doble, movimientos oculares rápidos e involuntarios. Fatigabilidad, fatiga general, debilitante y un cansancio extremo, más allá de lo esperado por la actividad física cotidiana. Alteraciones sensitivas, sensación de hormigueo, entumecimiento o sensación de quemazón en zonas corporales, hasta falta de sensibilidad al tacto, el calor y el dolor. Alteraciones sexuales, disfunción sexual, caracterizado por episodios de impotencia, pérdida de sensaciones y disfunción del apetito sexual. De vejiga e intestinales, micciones frecuentes, micciones urgentes, incontinencia urinaria, dificultad para iniciar la micción, estreñimiento, falta de control de los esfínteres. Ya. Ese videíto que les he puesto resume todo lo que es la esclerosis múltiple en cuanto a los síntomas. Todo eso vamos a ir desglosando. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, la más frecuente. La más frecuente. ¿Qué ocurre acá, jóvenes? Ocurre que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Es una enfermedad autoinmunitaria donde se presentan anticuerpos inmunoglobulina G, que van a ir a alterar a la mielina, van a ir a destruir a la mielina del sistema nervioso central, pero también van a llegar a alterar a la célula que forma la mielina del sistema nervioso central. ¿Cuál es esa célula, jóvenes? Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos. La mielina del sistema nervioso central lo forman los oligodendrocitos. La mielina del sistema nervioso periférico lo forman las células de Schwann. Pero estamos hablando de la enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Entonces decimos que acá los anticuerpos inmunoglobulina G destruyen la mielina del sistema nervioso central y también destruyen o alteran a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman la mielina del sistema nervioso central. Jóvenes, los axones, todos los axones que tenemos en el sistema nervioso central, ustedes ya conocen los axones más representativos, los axones de la vía piramidal, los axones de la vía espinotalámica lateral, los axones de la vía del cordón posterior. Esos tres axones son los que más conocen.
Todos los axones, incluyendo estos 3 que estamos diciendo, están cubiertos por mielina. Están cubiertos por mielina. Bueno, y si se van a desmielinizar estos axones, estas vías, si se van a desmielinizar, pues se va a presentar la esclerosis múltiple. Y bueno, cuando se desmielinizan estos axones, se va a presentar una clínica que se llama disfunción neurológica. ¿Qué es la disfunción neurológica? Es lo que ustedes conocen con el nombre de focalidad neurológica, ¿ya? Es decir, que porque se daña alguna partecita del sistema nervioso central, esto se va a traducir por síntomas, Por ejemplo, si se va a dañar los axones de la vía piramidal, ¿qué síntomas, qué clínica va a tener el paciente, jóvenes? Lejías o parecias. Parecias o plejías, excelente. A esto se refiere por brotes. Significa que esta es una enfermedad que se presenta por episodios de disfunción neurológica, episodios de focalidad neurológica. Estos episodios, jóvenes, vienen y se van. Vienen, están un tiempo y se van, ¿ya? Y vuelven a presentarse, Entonces, a eso se refiere con brotes, es decir, son brotes, son episodios de disfunción neurológica que se presentan en un momento. Estos brotes, estos episodios de disfunción neurológica están un tiempo, pueden ser semanas, pueden ser meses, ¿ya? Y luego remiten, es decir, el paciente mejora. Está un tiempo el paciente bien, el paciente ha superado sus síntomas, ha mejorado el paciente, pero nuevamente viene otro brote de disfunción neurológica. A eso se refiere con brotes o ataques también que se llama. Brotes o ataques. La esclerosis múltiple se presenta, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia o por la presentación de brotes o ataques, donde la clínica está presente un determinado tiempo, remite, mejora el paciente, quiero decir, pero después de un tiempo de semanas, meses o años, otra vez el paciente, empieza a tener clínica, es decir, otra vez empieza a tener un brote, otra vez el paciente empieza a presentar una disfunción neurológica. Les decía al comienzo, la esclerosis múltiple se caracteriza por estos episodios de discapacidad o de brote y se presentan más que todo en los jóvenes, ¿ya? La edad más frecuente de inicio de los síntomas es de los 20 a los 30 años. Es más frecuente que empiece la esclerosis múltiple entre los 20 a 30 años, ¿ya? Es más frecuente, jóvenes, en las mujeres. Es más frecuente en los de raza blanca, en los blancos. Menos frecuente en los negros y mucho menos frecuente en los asiáticos. Entonces, es más frecuente en los de raza blanca. Decía, miren esa proporción, más frecuente en mujeres de 4 en una proporción de 4 a 1. Los adultos jóvenes, ¿ya? Les he dicho la edad de inicio más que todos de 20 a 30 años. Puede estar presente antes o puede estar presente después. Es decir, puede iniciarse antes o puede iniciarse después de los 40 años. Pero es más frecuente de 20 a 30 hasta 40 años que debuten con esclerosis múltiple. Es rarísimo su presentación en niños. De aquí lo que les decía, la edad de inicio es más frecuente más o menos a los 20, 25 a 30 años. Bien. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que a medida que nos alejamos de la línea del Ecuador,
a medida que nos vamos alejando de la línea del Ecuador, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, la esclerosis múltiple en cuanto a incidencia, en cuanto a prevalencia, aumenta, ¿ya? De hecho, es que los países nórdicos son los que más casuística tienen de esclerosis múltiple, son los que más esclerosis múltiple tienen los nórdicos. Por cierto, los vikingos son los que han diseminado esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Habíamos dicho que en cuanto a la etiología es de causa desconocida, pero se conoce que es una enfermedad autoinmunitaria, donde intervienen factores genéticos predisponentes, ¿ya? Y también factores ambientales que, mediados por un sistema inmunitario débil o bajo, van a producir la enfermedad. Ya saben que en esta enfermedad autoinmunitaria se presentan autoanticuerpos inmunoglobulina G que dañan a la mielina y dañan a los oligodendrocitos. Y eso es lo que decíamos acá en cuanto a fisiopatología. Esta reacción inmunológica va contra los oligodendrocitos del sistema nervioso central. ¿Cuál es la clínica? Empezamos hablando de la clínica. ¿En qué consiste esos brotes, esos ataques? Que tienen que ser recurrentes. Recurrentes, es decir, que vienen y se van, es decir, vienen, están semanas, meses y se van, pero vuelven a aparecer, vuelven a aparecer. Estos ataques recurrentes de disfunción neurológica, que enseguida vamos a decir en qué consisten, estos episodios de disfunción neurológica, enseguida vamos a decir en qué consisten, tienen que tener un contexto espacial y temporal. ¿A qué se refiere con el contexto espacial y temporal? Esto es muy importante. Que tienen, para hablar de esclerosis múltiple jóvenes, tiene que haber 2 o más episodios de disfunción neurológica. 2 o más episodios de disfunción neurológica, miren, separados entre sí por al menos un mes o más de tiempo. Ahorita van a entender esto. Entonces, en cuanto al tiempo, estos episodios de disfunción neurológica, en la esclerosis múltiple no solamente tiene que existir una disfunción, un ataque, un brote, sino tienen que existir 2 por lo menos, 2 ataques, 2 brotes para pensar que ya es una esclerosis múltiple. Un episodio, un ataque, un brote de déficit neurológico no es una esclerosis múltiple. Para sospechar que es una esclerosis múltiple tienen que haber 2 brotes, 2 déficits neurológicos, pero cada uno de estos déficits neurológicos por lo menos tienen que estar separados por un mes, por lo menos. Generalmente es, les decía, meses o a veces años. Generalmente, a ver, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Después de unos 2, 3, 6 meses o un año, viene el segundo brote, la segunda disfunción neurológica, que enseguidita vamos a ver en qué consiste esta disfunción neurológica. Pero el contexto también marca que tiene que tener una diseminación espacial. ¿Qué quiere decir diseminación espacial? Quiere decir que tiene que haber al menos dos lesiones en el sistema nervioso central independiente. Por ejemplo, tiene que haber una lesión en la vía piramidal, ¿ya? Y otra lesión, por ejemplo, tiene que haber en los axones del cerebelo, por ejemplo. Es decir, que tiene que haber 2 lugares, 2 partecitas del sistema nervioso, por lo menos, que estén siendo afectadas. Por lo menos, ¿ya? 2 partecitas diferentes del sistema nervioso central que estén siendo afectadas. ¿Se entendió esto, jóvenes, de diseminación temporal y espacial? Sí, doctor. Si hay dudas, ya saben, preguntan, me dicen, doctor, por favor, repite, porque si no entienden, pues ustedes solo se dañan. Continuamos. Ahora sí.
¿En qué consiste, jóvenes, estos brotes, estos ataques? Que, repito, tienen que ser recurrentes, recurrentes. ¿En qué consisten estos ataques de disfunción neurológica? ¿En qué consisten? ¿Cuál es el brote? ¿Cuál es la disfunción neurológica? ¿Cuál es el brote? ¿O cuál es la disfunción neurológica? ¿O cuál es la clínica neurológica más frecuente que es afectado en la esclerosis múltiple? Dicho de otra manera, ¿qué axones se desmielinizan más frecuentemente en la esclerosis múltiple? Proporcionalmente, ¿qué axones se desmielinizan más? Los axones de las vías sensitivas. ¿Cuáles son esos axones de las vías sensitivas, jóvenes? ¿A qué vías sensitivas? Estamos hablando de la vía espinotalámica lateral, la vía del cordón posterior. Por lo tanto, ¿qué síntomas va a tener si son los más frecuentemente en desmielinizarse? Los pacientes van a tener hemihipoestesias, hemihipoalgesias, hemihipoestesias, hemihipoalgesias. ¿Ya? Van a decir, doctor, qué raro, no siento la mitad de mi cuerpo, doctor. Me tocan y siento poco, me pellizcan la mitad de mi cuerpo y siento poco, doctor. ¿Qué también describen los pacientes? Describen adormecimientos en la mitad de su cuerpo, parestesias en la mitad del cuerpo, parestesias, disestesias en la mitad del cuerpo, es decir, adormecimientos en la mitad del cuerpo. Jóvenes, esa es la clínica más frecuente, de lejos la más frecuente, la clínica sensitiva. El brote, el ataque sensitivo. Ya estamos entendiendo que es un brote, que es un ataque, ¿no? Estamos viendo entonces, en este caso, el brote, un brote sensitivo. ¿Qué otra manifestación puede tener? ¿Qué otros axones también se pueden desmielinizar? Los axones del nervio óptico, los axones del nervio óptico. Y cuando se desmielinizan los axones del nervio óptico, desmielinizan los axones del nervio óptico, se va a presentar o se conoce con el nombre de neuritis óptica. Neuritis óptica. La neuritis óptica es el segundo lugar en cuanto a clínica, es decir, el nervio óptico se desmieliniza en segundo lugar. Primero los axones sensitivos, después el nervio óptico. ¿Y en qué consiste la neuritis óptica? ¿Qué va a tener el paciente? Va a referir visión borrosa. Se me nubla la vista, doctor. Visión borrosa. ¿Ya? Se le va a hacer una campimetría, un campo visual, y el paciente va a tener un escotoma central. En el centro va a tener un escotoma, una mancha en el centro. En la parte central no va a haber, y eso se conoce con el nombre de escotoma central. Que también se presenta en la neuritis óptica, visión borrosa. Esta visión borrosa, jóvenes, si no es tratada, escuchen, si no es tratada, puede evolucionar a una ceguera, a una amaurosis. Mucho cuidado. Entonces, hay que tratarlo. Ya vamos a ver el tratamiento más adelante. Entonces, decimos que en la neuritis óptica se caracteriza por visión borrosa, escotoma central en el campo visual que están viendo ahí, y también se puede presentar dolor a la movilización del ojo, dolor a la movilización del ojo. Neuritis óptica. Bueno, un detalle muy sencillito les estoy dando porque cuando llevemos el nervio óptico vamos a ser más explícitos y vamos a explicar mucho más. En tercer lugar, ¿qué axones se afectan? ¿Qué axones? De la vía piramidal. Los axones motores de la vía piramidal. ¿Y qué vamos a tener?
¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué creen que lleguemos a tener si la desmielinización, por ejemplo, es, a ver, por decir a nivel periventricular, a nivel de la cápsula interna, ¿qué tendremos? Hemiparesias, hemiplejías. Si la desmielinización es a nivel de la médula espinal cervical, ¿qué tendremos? Cuadriplegia. Cuadriparesias. Cuadriparesias, cuadriplejías. Si se desmielinizan los axones a nivel dorsal, a nivel lumbar, Disparesias. paraparesias, paraplejías. Bien. Bueno, ¿qué también podemos tener? Visión doble, ¿sí? Se puede presentar visión doble. ¿Y por qué? Porque jóvenes en la esclerosis múltiple es frecuente que se dañe un axoncito que se llama el fascículo longitudinal medial. Y el fascículo longitudinal medial conecta el tercer par con el sexto par craneal. Es el que comunica el tercer par con el sexto par craneal. ¿Ya? El tercer par con el sexto par craneal. Y la lesión, la desmielinización de este fascículo longitudinal medial produce un cuadro clínico que se conoce con el nombre de oftalmoplegia internuclear. Oftalmoplegia internuclear. Clásico en la neurología, la oftalmoplegia internuclear. ¿Y en qué consiste la oftalmoplegia internuclear? A ver si vamos a dibujar un ojito ahí y otro ojito ahí. En la oftalmoplegia internuclear, los pacientes no pueden aducir el ojo. ¿Saben qué es aducir, no es cierto? Una cosa es abducir y otra cosa es aducir el ojo. Entonces, el paciente puede abducir su ojo. A ver, vamos a hacer más grande aquí para que sea mejor. Muy chiquitito, muy tacaño estoy haciendo. Ya. Aquí vamos a hacer oftalmoplegia, ya. Aquí. Nos prestaremos este espacio. El paciente, a ver, eso es un ojo y este es el otro ojo. Voy a volver a repetir cuando llevemos pares craneales. ¿Qué lado es este? Si nosotros estamos viendo a un paciente. Del paciente, su lado Izquierdo. izquierdo y este es su lado derecho, ¿ya? El paciente, les decía, no puede aducir. Si le decimos, mire hacia dónde, Hacia adentro. A la derecha. hacia la derecha. Le estamos diciendo, mira a la derecha al paciente. Como el paciente que les decía no puede, ¿qué? Aducir. Aducir. Se queda con su ojo ahí, en el centro. Pero el ojo derecho puede, ¿qué cosa? Abducir. Abducir. En el ojo que pueda abducir se va a presentar un movimiento. Ay, no me ha salido bien. Un movimientito del ojo. Unas sacudidas. ¿Qué se llaman estas sacudidas? Nistagmus. 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 Entonces, aquí decimos, hay una oftalmoplegia internuclear. ¿De qué ojo? ¿De qué lado? Izquierdo. Claro, del lado izquierdo, porque el lado izquierdo no puede
aducir, no puede llevar hacia la parte interna. Y este ojo podrá abducir cuando le decimos lleve al ojo, lleve la visión hacia los ojos hacia el lado izquierdo, ¿podrá hacerlo o no? Sí. Claro que sí, porque el ojo puede abducir, lo que no puede hacer es aducir. Esta es una oftalmoplegia internuclear izquierda, donde el ojo no puede aducir, ¿ya? ¿Podrá abducir? Puede abducir. En el ojo derecho, estamos hablando del ojo izquierdo, en el ojo derecho puede abducir con la presencia de un nistagmus. Más clarito o más detalladito cuando llevemos los pares craneales. Les voy a explicar. Entonces, como presenta esta oftalmoplegia, vean que el ojo está desviado. Por esta oftalmoplegia internuclear, ¿qué se puede pasar? Diplopía. Sí. Visión doble. Diplopía. Vamos a borrar esto. Bien. Bueno, yo diría que en ese orden son más frecuentes los lugares de desmielinización, es decir, los brotes, ¿ya? En primer lugar, las vías sensitivas, ¿ya? En segundo lugar, el nervio óptico. En tercer lugar, la vía piramidal. La oftalmoplegia internuclear jóvenes, cuando vemos en jóvenes, es casi seguro que es una esclerosis múltiple. Es casi seguro. Cuando vemos en jóvenes. Bueno, sigamos. Pero también se puede presentar una marcha atáxica. De lo que conocen ustedes, ¿en qué cuadros hay marcha atáxica? Hay en varios cuadros neurológicos, pero el que han aprendido ustedes, ¿qué axones se van a desmelinizar para presentar una marcha atáxica con el aumento de la base de sustentación? Cerebelo. El cerebelo también se puede afectar. Los axones del cerebelo se pueden afectar. Y el paciente va a tener clínica cerebelosa. ¿Y cuáles son esas manifestaciones de la clínica cerebelosa? Ya conocen ustedes, jóvenes. Puede ser marcha atáxica, que también podrá presentarse, si se afecta el cerebelo. Dismetrías, temblor. Dismetría, ¿qué más? Disdiadococinesias. Disdiadococinesias, ¿qué más? Nistagmus. Nistagmus, ¿qué más? Hipotonía muscular. Hipotonía muscular, ¿qué más? Temblor. Es decir, clínica cerebelosa. También se pueden desmielinizar, jóvenes, algunos pares craneales. Y el más frecuente en desmielinizarse, yo diría, los pares craneales es muy poco frecuente que se desmielinicen. ¿Ya? El nervio óptico sí es frecuente que se desmielinice, el nervio óptico, ¿ya? Este es frecuente, ¿ya? Pero el resto de los pares craneales es raro que lleguen a desmielinizarse. Sin embargo, el quinto par craneal es uno de los pares craneales que después del nervio óptico se puede desmielinizar. Y cuando se desmieliniza el quinto par craneal, jóvenes, se presenta la neuralgia del trigémino, que vamos a hablar también cuando llevemos los pares craneales. La neuralgia del trigémino se caracteriza por un dolor paroxístico, terebrante, en una de las tres ramas del trigémino. Puede ser oftálmico, puede ser el maxilar superior o el maxilar inferior. Un dolor intenso que dura segundos a minutos. Un dolor intenso, por eso se llama paroxístico, porque viene
y vuelve a repetirse. Viene, se va y nuevamente vuelve a presentarse. Ya hemos hablado del temblor también, ya. Por eso cuando hay una neuralgia del trigémino, jóvenes, la neuralgia del trigémino es frecuente en la población adulta. 40, 50 años para adelante, es frecuente las neuralgias del trigémino, ¿ya? Y generalmente la causa de la neuralgia del trigémino es idiopática. En los adultos estoy hablando de los adultos, ¿ya? Pero antes de llamarla idiopática, nosotros tenemos que descartar que no haya tumores, granulomas que estén comprimiendo el trigémino. Pero estoy hablando del adulto. Cuando vemos neuralgia del trigémino en los jóvenes, 20, 30, 35 años, ojo, debemos sospechar que puede ser una etiología secundaria a una esclerosis múltiple. Cuidado, porque la neuralgia del trigémino en los jóvenes, si acaso se presenta, debe hacernos sospechar de la presencia de una esclerosis múltiple. Y aquí vamos a notar, jóvenes, en cuanto a la clínica, vamos a notar dos signos. Dos signos, aquí vamos. Uno es el signo de Utov. ¿Se puede ver o es que no se ve? Sí. El signo de Utov, ¿en qué consiste? Que la esclerosis múltiple, cualquiera de estos ataques que estamos viendo, cualquiera de estos, ¿ya? Cualquiera de estos que se han presentado, empeora con la actividad física y con el calor. Ese es el signo de Utov, el empeoramiento de la clínica, el empeoramiento de un paciente con esclerosis múltiple, de sus síntomas por el calor o por la actividad física. Por lo tanto, un paciente con esclerosis múltiple, por ejemplo, que no puede hacer ir a los saunas, hacer actividad física excesiva. Ese es el signo de Utov. Y el otro signo es el signo de Lermite. El signo de Lermite o Lermite consiste en flexionar el cuello, como yo estoy haciéndolo, a la flexión del cuello, a la flexión cervical, el paciente va a referirnos un intenso dolor a nivel cérvico-dorsal. Ay, doctor, me duele toda mi espalda, un dolor lancinante. ¿Qué ha pasado? Es que al doblarme mi cuello, doctor, he sentido como un latigazo a lo largo de toda mi columna. Es el signo del Lermite. Bien, jóvenes, para que quede claro, ¿a qué se refiere con brotes? A estos episodios de disfunción neurológica, a cualquiera de estos. Pueden ser brotes sensitivos, pueden ser brotes ópticos, pueden ser brotes motores, pueden ser brotes cerebelosos, pueden ser brotes neurálgicos, ¿ya? Para que sea esclerosis múltiple, tiene que existir 2 o más brotes. Un brote no es signo de esclerosis múltiple. Y estos brotes, jóvenes, uno entre otro, ¿qué tiempo tienen que pasar? Un mes. Por lo menos un mes. Generalmente en la práctica les he dicho, entre un brote y que se presente el otro brote, demora meses, 3, 6 meses o años, ¿ya? Entre un brote y otro brote, demora meses o años, pero en teoría se dice que al menos entre un brote y otro brote tiene que haber un espacio de separación de un mes, ¿Y cuánto duran? Escúchenme esto. ¿Y cuánto duran estos brotes, estos síntomas motores, sensitivos, visuales, etcétera? Duran, en general, más de 24 horas. En teoría, más de 24 horas debe durar un brote, más. Pero en la práctica, ¿cuánto dura? Semanas a meses. En general, los brotes duran semanas a meses. Y estito más, joven, estito más.
Estos brotes, estas disfunciones neurológicas, jóvenes, pueden mejorar, escuchen, pueden mejorar los brotes totalmente, parcialmente o no mejorar. ¿De acuerdo? Pueden mejorar completamente, revertir completamente o parcialmente, o pueden no llegar a mejorar. ¿Se entendió ahora en qué consisten los brotes, no? Eso no quiere decir que todos estos brotes, todos estos síntomas se van a presentar en un paciente, sino, ¿qué estoy queriendo decir? Que el primer brote pueden ser síntomas sensitivos. Pasan uno, no quiere decir que al mismo tiempo se vayan a presentar. Cuidado, no quiere decir que al mismo tiempo se vayan a presentar. Se presentan después de meses, a veces después de años. Ejemplo, primero se presentó, vayamos a otro ejemplo. Primero se ha presentado una neuritis óptica. El neurólogo, el oftalmólogo ha diagnosticado una neuritis óptica. Bien, esa neuritis óptica ha tardado en revertir, ya sea parcial o totalmente, unos 2 o 3 meses. Revirtió la neuritis óptica. Después de este brote, pasan meses, generalmente son meses, jóvenes, y recién se va a presentar cualquiera de estos brotes. Puede ser un brote cerebeloso. ¿Ya? Y cuando ya se ha presentado este segundo brote, ahí digo, aquí creo que estamos frente a una esclerosis múltiple. Un primer brote, repito, no necesariamente es diagnóstico de esclerosis. Un segundo brote, es decir, que después de meses se presenta un segundo brote, es decir, una afectación en este caso, ya sea del cerebelo o ya sea, por ejemplo, de la vía piramidal, entonces decimos, ya son 2 brotes, debo pensar que estoy frente a una alta sospecha de esclerosis múltiple. ¿Se comprendió? Doctor, ¿y se puede volver a dar la misma clínica después de los 3 meses? O sea, por ejemplo, visión borrosa y después de 3 meses otra vez visión borrosa. Claro, o sea, si un brote puede comprometer con la misma clínica, quiere decir, raro, pero sí se puede dar. Sí se puede dar. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Doctor, ¿la visión borrosa es unilateral o bilateral? Generalmente la neuritis óptica es unilateral. Unilateral. Puede ser bilateral, puede ser, pero generalmente es de un solo lado. ¿Algo más, jóvenes? ¿Se entendió esto de brotes, no? Hoy es un brote sensitivo. De aquí a 2, 3, 4, 6 meses va a ser un brote motor. Eso no está en los libros, yo les estoy indicando para que aprendan ustedes, jóvenes. ¿Ya? Para que aprendan, para que capten. ¿Se entendió? Doctor, entonces puede volver a ver un brote de la misma, ¿no? Por ejemplo. Pero es raro, te he dicho. Sí, sí, se puede presentar la misma clínica, es decir, el mismo brote. Puede ser un brote motor hoy día, de aquí a 4 o 6 meses, otro brote motor. Puede ser una hemiparesia, ¿ya? Después de 6 meses, 1 año, 2 años, puede ser acentuación de esa hemiparesia, ¿ya? Es decir, que ya ha venido un segundo brote. O puede ser del otro lado, una hemiparesia del lado derecho. ¿Se comprendió? ¿Claro o no? Claro, dígame pues. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Continúa entonces. Voy a borrar esto. Borrar. Entonces, miren. Ahora sí, puedo decir que ya me han entendido a qué se refiere con estos ataques o brotes. ¿Ya? Ya ahora sí se entiende esta diapositiva, que tienen que ser recurrentes, que después de semanas o meses, más frecuentemente meses, les he dicho, al menos un mes les he dicho, después de 2, 3, 4 meses, tiene que venir otro brote,
otro ataque. Primero puede ser visual, después puede ser un brote motor o puede ser un brote sensitivo. Ahora se entendió, ¿no? ¿No es cierto? Separados al menos por un mes. Y dice, espacial, dice que tiene que haber 2 lesiones independientes, al menos. Por ejemplo, si tiene una hemiparesia, pues la lesión está en la vía piramidal, ¿ya? ¿Ya? Si tiene una neuritis óptica, ¿dónde estará la lesión? La desmielinización. En el nervio óptico. El nervio óptico. A eso se refiere 2 lesiones separadas en el sistema nervioso central. Yo creo que me han entendido muy bien. Bueno, ahora vamos a ver las formas clínicas, las variantes de la esclerosis múltiple. La más frecuente es esta, la recurrente remitente. Vean en qué consiste esta. Quiere decir que el paciente estando bien, va bien el brote, este brote. Vamos a dar como ejemplo que es lo más frecuente, hemihipoestesis, hemipoalgesis. Por ejemplo, el paciente entonces tiene una hemihipoestesis, un adormecimiento de la mitad de su cuerpo. Dice, no, doctor, no siento, se me adormece la mitad de mi cuerpo. Mujercita, tengo que sospechar. ¿Ya? Después de un mes por lo menos o más, ¿qué tiene que venir? La Recuperación. mejoría, mejora el paciente, la mejoría. Luego, el paciente está bien, está estable. Nuevamente viene otro brote, que puede durar 1, 2, 3, 6 meses o un año. Por ejemplo, vamos a anotar siempre. Ay, se me ha ido. Se me ha ido, no importa. Ya. Vayamos. Aquí en este primer brote les decía, por ejemplo, pueden tener alteraciones sensitivas, adormecimientos. Sensitivo, no me gusta. En este primer brote va a tener alteraciones sensitivas. ¿Listo? Duran 2, 3 meses y mejora el paciente. Y luego, después de un par de meses, por lo menos, ¿qué les decía? Un mes, por lo menos un mes, viene el segundo brote. ¿Qué brote quieren darle? Motor. Ya, motor, entonces, neuritis óptica, pues si quieren motor. El paciente va a tener una hemiparesia. Entonces, estos brotes tienen que estar separados al menos por, ¿qué tiempo? Un mes. Un mes o más. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la forma recurrente remitente? Que el paciente presenta el brote, luego remite, mejora el paciente. Esa mejoría, pues, repito, puede ser parcial o total, ¿ya? Remite, y después de un mes o más, 2, 3, 4 meses, otro brote, otra clínica, otra disfunción neurológica, hemiparesias, por ejemplo. Luego, remite, parcial o totalmente, ¿ya? Remite. Luego tenemos otro mes o más, un mes o más, y nuevamente otra recurrencia. Que vamos a, por ejemplo, aquí que podemos colocar. Puede ser neuritis óptica, puede ser clínica cerebelosa, como muy bien dice uno de sus compañeros. Esa es la forma remitente recurrente o recurrente remitente. La más frecuente, jóvenes, 80% de todas las esclerosis múltiples, donde el paciente presenta la clínica, remite su clínica, ¿ya? Y después de un tiempo que es un mes o más, 2, 3 meses, presenta otro brote. Esa es la forma recurrente remitente. 80% de todas las variantes. Ya. La segunda forma. La secundaria progresiva.
¿Qué quiere decir? Que inicialmente es una recurrente remitente, como están viendo. ¿Ya? Pero ya, cuando viene que brote, Tercer brote. ¿El tercero? cuando se presenta el tercer brote, El brote. ya el paciente ya no mejora, ya no mejora, sino que más por el contrario va empeorando, va empeorando. ¿Se entendió? Esta es la secundaria progresiva. Secundaria progresiva. La tercera variante. Ay, tengo que borrar primero esto. La primaria progresiva. La primaria progresiva. Quiere decir que el paciente desde el primer brote no mejora. Más por el contrario, va empeorando su clínica. Esta es la primaria progresiva. Esta primaria progresiva más o menos corresponde a un 20%. La más frecuente es la recurrente remitente y le sigue en frecuencia la primaria progresiva. 20%, 15 a 20%. Y finalmente, la última, la progresiva recurrente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente inicialmente ha tenido una primaria progresiva, empeora, 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 y dentro de este empeoramiento, va a tener un brote de acentuación, va a empeorar mucho más con un brote. Empeora mucho más. Mejora parcialmente y luego nuevamente va a empeorar. Nuevamente va a empeorar. Se llama la progresiva recurrente. Rarísima esta variante, progresiva recurrente. Bien. Entonces, en frecuencia, la más frecuente es la recurrente remitente, 80%. La primaria progresiva es la segunda en frecuencia. De estas recurrentes remitentes, jóvenes, pueden progresar a una secundaria progresiva, pueden progresar más o menos en un 40 a 50% hacia la secundaria progresiva. Que la recurrente remitente, en un porcentaje de 40 a 50%, evoluciona a una secundaria progresiva. Ya. Muy bien. Sigamos. Estas son las variantes. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya hemos hecho la sospecha clínica, 2 brotes. 2 brotes hay, separados por al menos un mes. Nos tenemos que apoyar, jóvenes, en exámenes complementarios. La tomografía cerebral, sí, ayuda, sí, pero el pilar número 1, aquí sí, el pilar número 1 es la resonancia nuclear magnética cerebral, no la tomografía. La resonancia, y felizmente, ya tenemos en todas las ciudades resonadores. La resonancia nuclear magnética. ¿Y qué vemos en la resonancia nuclear magnética? En la resonancia nuclear magnética, jóvenes, así cortito, hay 2 tiempos, el tiempo T1 y el tiempo 2, T1 y T2, ¿ya? Estas placas de desmielinización pueden estar ubicadas en cualquier lugar de la vía piramidal, en cualquier lugar, pueden estar ubicados en el nervio óptico, pueden estar ubicados en el cerebelo, estas placas de desmielinización. ¿Y cómo se ven las placas de desmielinización? ¿Cómo se ven?
En T2 se ven blanquitas, hiperintensas las placas de desmielinización. Más frecuente estas plaquitas de desmielinización se ven a nivel periventricular, es decir, alrededor de los ventrículos laterales. ¿Ya? Alrededor, como están viendo ahí, esas manchitas blanquitas, alrededor de los ventrículos laterales. Por eso se llama periventricular. Pueden presentarse también a nivel del cuerpo calloso. Pueden presentarse también a nivel córtico-subcortical. Pero más frecuente a nivel periventricular. Periventricular. Estas plaquitas de desmielinización. En T2 se ven, les decía, estas manchitas, estas placas de desmielinización blanquitas. En tomografía hablamos de densidades, ¿no es cierto? Hiperdensa. ¿Recuerdan de los hematomas? Son blancos, hiperdensos. Cuando son negros en la tomografía, ¿qué decimos? Hipodensos. ¿Recuerdan el hematoma subdural crónico, ¿no es cierto? En resonancia magnética, densidad. ¿Y cómo llamaremos a las manchas blanquitas? Hiperintensas. Hiperintensas. ¿Y a las manchas negritas? Hipointensas. Hipointensas. Muy bien, excelente. En T2 les decía, las placas de desmielinización periventricular son hiperintensas. Hiperintensas. Pero sin duda, quien hace el diagnóstico es el tiempo 1. En el tiempo 1, jóvenes, en el tiempo 1, se puede colocar medio de contraste. En el tiempo 2 no se coloca medio de contraste. El medio de contraste solamente se coloca en el tiempo 1. ¿Cuál es el medio de contraste? Gadolinio. Gadolinio. Bien. Cuando nosotros en el tiempo 1, ¿ya? Colocamos gadolinio, inicialmente, antes que me olvide, en T1, esas manchitas en T1 son negritas, ¿ya? Negritas, hipointensas. En T1 son negritas, ¿ya? En T1. Pero, si estamos frente a un paciente altamente sospechoso de esclerosis múltiple, le tenemos que colocar gadolinio. Le colocamos gadolinio. ¿Y qué pasa con esa mancha negrita? Se vuelve blanquita, es decir, las placas de desmielinización captan el medio de contraste, en este caso gadolinio. El gadolinio, ¿ya? Captan. Entonces, captan el medio de contraste. Ya conforme va pasando el tiempo, ¿ya? Después de 30, 60 días, ya no captan gadolinio. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que nosotros en un paciente con esclerosis múltiple, si queremos saber si está activo, si esa plaquita de desmielinización es activa, esta es la causante de, por ejemplo, de su neuritis óptica, por ejemplo, de su hemiparesia. Uno, el gadolinio, que si yo le coloco gadolinio y no capta el medio de contraste, es decir, que si estito sigue negrito como acá, ¿qué quiere decir? Que no está activa. Ya no existe un brote. Que no está activa, que es una lesión antigua, ¿se entiende? Que es una lesión antigua. Debe ser un poco de esclerosis múltiple, pero antigua. Para que sea activo, en este caso, miren, después de 30 días, dice ahí, ¿no? Si no capta el medio, o más, o pueden ser 60 días si quieren, 60, 90 días.
Si no capta el medio de contraste, decimos, este paciente tiene una esclerosis múltiple, pero no está activa, es de antes, esta es una lesión antigua. En cambio, si capta, decimos, esto está activo, esto es reciente, esta es una actividad. ¿Se entendió? Sí, doctor. Entonces, la resonancia nuclear magnética es el examen por excelencia. ¿Qué otro examen también puede ayudarnos? La resonancia, el examen número 1, para ayudarnos a diagnosticar. Que también nos da un apoyo. Función lumbar, estudio de líquido cefalorraquídeo. Y en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué tenemos? Un poquito de aumento de las células. Podemos tener un poquito de 10 células, linfocitos mononucleares, un poquito. Ojo, este paciente no tiene clínica meningia para sospechar una meningitis. Pero como es un proceso inflamatorio desmielinizante, hay un aumento un poco de células, 10, 15, 20 glóbulos blancos, linfocitos mononucleares. ¿Sí? Que también hay un poquito de aumento de proteínas. Claro, hay proteínas, un poco de aumento de proteínas. La glucosa es normal. ¿Ya? La glucosa es normal. Pero estas proteínas, sobre todo las inmunoglobulina G, jóvenes, están aumentados. Por eso se dice aumento del índice IgG. Quiere decir aumento de las inmunoglobulinas G. Aumento de las inmunoglobulinas G. Aumento del índice IgG. ¿Ya? Eso se presenta. Y otro dato característico en la esclerosis múltiple, si no patognomónico, pero característico, es que estas inmunoglobulinas se presentan como banditas, Se hace una electroforesis y miren, estoy hablando del líquido cefalorraquídeo, y miren, se van a sedimentar para que entiendan ustedes. Este es un paciente normal y este es un paciente con esclerosis múltiple. ¿Ya? Normal, no a la centrifugación, no sedimentan las proteínas, las inmunoglobulinas G. Pero en un paciente con esclerosis múltiple, para que entiendan, sedimentan, se van hacia abajo las inmunoglobulinas G a la manera de unas bandas, Y estas bandas, ¿qué nombre reciben? Bandas oligoclonales. Bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales son inmunoglobulina G presentes a la manera de unas bandas transversales, ¿ya? Transversales a la electroforesis de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Estas bandas oligoclonales son un dato característico de la esclerosis múltiple, pero no patognomónico. ¿Por qué? Porque pueden estar presentes también en la sífilis, pueden estar presentes también en el sarampión, en la panencefalitis esclerosante subaguda del sarampión. Pueden estar presentes también en el HIV, en el SIDA, ¿ya? No son patognomónicos. Sí se presentan también en la esclerosis múltiple. Bueno, ¿y qué también hacemos cuando nos ayudamos cuando tenemos pacientes con esclerosis múltiple? Potenciales evocados. Los potenciales evocados miden la velocidad de conducción de esos axones de los nervios ópticos, de esos axones de los nervios auditivos, de esos axones de la sensibilidad, sensitivos. Por lo tanto, decimos que hay potenciales evocados visuales, potenciales evocados auditivos, potenciales evocados somatosensoriales. De estos tres potenciales evocados, de esta medición de estos axones, los que se miden
en la práctica son los axones de la vía sensitiva, los axones del nervio óptico, de la vía visual, Por eso se llaman potenciales evocados visuales. Potenciales evocados visuales. ¿Cómo creen que van a estar los potenciales evocados visuales? ¿Cómo estarán los axones de la vía visual? Si están desmielinizados, ¿cómo creen? ¿Creen que la velocidad de conducción va a ser normal, lenta o rápida? Lenta. Lenta, enlentecida, retardada. Potenciales evocados visuales disminuidos o enlentecidos. Bueno, pero ya saben, quien hace el diagnóstico diferencial, estas son ayudas. El líquido cefalorraquídeo y los potenciales evocados nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan. ¿Y les hacemos? Sí, les hacemos. Pero el pilar número 1 es la resonancia nuclear magnética con gadolinio. Tiene que haber captación del medio de contraste en T1. ¿Quién me estoy olvidando, jóvenes? ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento de la esclerosis múltiple. 3 tipos de tratamiento, dice. Los pacientes con esclerosis múltiple jóvenes, ya decía en el video que les mostraba, van a tener alteraciones de cansancio, fatigabilidad generalizada. Y cuando los pacientes tienen cansancio, están fatigados, ¿qué les damos? ¿Cuál es el tratamiento? Amantadina. ¿Qué también podemos dar? Anfetaminas. Entonces, amantadina. ¿Qué también podemos dar? Les decía, anfetaminas. Y dentro de estas anfetaminas, el metilfenidato. Metilfenidato es el que utilizamos. ¿Qué otro tratamiento para esta fatigabilidad se puede dar? El modafinilo. O el armodafinilo. Ya. Estos medicamentos se dan para los pacientes que tienen cansancio, fatigabilidad. Entonces, cansancio. Pero en la esclerosis múltiple, ¿qué también puede existir? Puede existir, si se daña la vía piramidal, hemiparesias. Y estas hemiparesias, recuerden, en su segunda fase, se acompañan de dureza, hipertonía, es decir, espasticidad de ese lado hemiparético. ¿Y qué voy a dar cuando el paciente tiene espasticidad? Dureza de esa mitad, espasticidad. ¿Qué voy a dar cuando el paciente está duro, está espástico en ese lado hemiparético? ¿Cuál es el tratamiento que voy a dar? Baclofeno. Baclofeno. O puedo dar también diazepam. ¿Ya? Entonces, algunos pacientes que están con hemiparesia pueden tener en este lado hemiparético, les repito, hipertonía, espasticidad, dureza. ¿Qué les voy a dar? Baclofeno o diazepam. Estos pacientes con esclerosis múltiple, también, ¿qué pueden tener? Pueden tener dolores en ese lado parestésico que tienen, que está con esa hemipoestesia, hemipoalgesia. Pueden tener dolores en el cuerpo. O si se desmieliniza el trigémino, ¿qué va a tener? Pues, ¿qué va a tener si está desmielinizado el trigémino? Neuralgia. Neuralgia. Para los dolores en general por la esclerosis múltiple, ejemplo, neuralgia del trigémino, ¿qué vamos a dar? Carbamazepina, fenitoína sódica, ¿no? No habían sido anticonvulsivantes también, son
tratamientos para el dolor neuropático, carbamazepina, fenitoína, gabapentina, pregabalina. También podemos dar un antidepresivo tricíclico para el dolor, como la amitriptilina. La amitriptilina no solamente es un antidepresivo, sino también sirve para dolores neuropáticos. Muy bien, ¿qué también puede tener el paciente? El paciente puede tener, por cierto, también para el temblor, nosotros utilizamos estos medicamentos. Para el dolor y temblor, entonces usamos estos medicamentos. ¿Qué también puede tener el paciente? Puede tener compromiso de la vejiga, compromiso de los intestinos. Puede tener una vejiga flácida. ¿Ya? Si tiene una vejiga flácida, el paciente va a hacer una retención vesical. Una retención vesical. ¿Y qué tratamiento voy a darle? El betamecol. O también se puede hacer maniobras de Valsalva, enseñar al paciente a hacer maniobras de Valsalva, que puje el paciente, ¿ya? También se le puede decir al paciente, o se le puede enseñar, o se le hace la maniobra de Krede. ¿Saben en qué consiste la maniobra de Krede? Apretar lo que es la vejiga a nivel de lo que es el hipogastrio. Correcto, apretar la vejiga a nivel del hipogastrio. Entonces, eso es cuando hay una vejiga flácida, pero también puede existir lo contrario, que sea una vejiga espástica, que esté contrayéndose constantemente. Y cuando se está contrayendo constantemente, ¿qué va a tener el paciente? Incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. ¿Y qué medicamentos vamos a dar? En general damos anticolinérgicos. Y dentro de estos anticolinérgicos, la oxibutinina es uno de los preferidos. Oxibutinina. Entonces, ya saben que estos pacientes pueden tener depresiones. Perdón. Me estoy olvidando. ¿Qué también pueden tener los pacientes con esclerosis múltiple? Un ratito. Lo que estaba diciendo ahorita. ¿Cómo no se van a deprimir, pues, si están con una mala visión, si están hemiparéticos? ¿Qué damos cuando el paciente se deprime? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como puede ser el citalopram, el escitalopram, la sertralina, o pueden dar también la fluoxetina. Cualquiera de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces están viendo, jóvenes, que estos pacientes pueden tener síntomas asociados: depresiones, dolores, alteraciones vesicales, espasticidades, cansancio, fatigabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y les estoy dando los tratamientos para estos síntomas. Bien, pero vayamos viendo. El paciente principalmente, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener el paciente clínicamente? Sensitivo. ¿Cómo se llama? Esos momentos donde están hemiparéticos. Brotes. Brotes. ¿Y qué voy a dar cuando el paciente
está con ese momento agudo, está con ese ataque. En ese momento, ¿qué le voy a dar? Tratamiento para los ataques, para los brotes, para el momento agudo, como quieran ustedes. Fármacos para tratar los ataques. ¿Qué fármacos voy a dar para tratar a ese paciente que en ese momento está presentando ese brote? Para ese momento agudo, ¿qué le voy a dar? Para ese momento agudo, jóvenes, lo que se tiene que dar son corticoides. Corticoides. Y le voy a dar la metilprednisolona. Ese medicamento le voy a dar. ¿Qué dosis? Le voy a dar 1 gramo al día durante 3 a 5 días. Durante 3 a 5 días. 1 gramo. En los libros dicen se puede dar 500 miligramos. Nosotros estamos en la práctica, 1 gramo le damos durante 3 a 5 días. Si el paciente lo ha tolerado muy bien, 5 días. Metilprednisolona de 3 a 5 días vía endovenosa. ¿Ya? Vía endovenosa. Les hacemos un goteíto con solución fisiológica, les hacemos entrar en unas 4 a 6 horas, o algunas veces, si no lo toleran bien, en 12 a 24 horas. Entonces, 1 gramo por día durante 3 a 5 días. Se comenta también que podría usar en casos leves la prednisona por vía oral, pero mejor aprendan lo más práctico. Metilprednisolona, 1 gramo por día durante 3 a 5 días. Eso es para el momento agudo. El paciente no está viendo. ¿Desde cuándo no estás viendo? Desde hace unos 2 o 3 días. Es el momento agudo. Hay que tratar con corticoides. ¿Ya? Ese es el tratamiento de Elexi. En casos refractarios cuando no mejora, se puede utilizar como alternativa la plasmaféresis. En casos pero refractarios. ¿Ya? Bueno, eso es lo que hacemos en cuanto a los ataques. Pero ya el paciente ya ha mejorado. Puede haber mejorado parcial o totalmente. Puede haber mejorado parcial o totalmente. Si esta es una enfermedad que se presenta por brotes, ¿qué tratamiento tengo que hacer? ¿Qué otro tratamiento? Para las recurrencias. Excelente, han entendido la clase, así me gusta. Tratamiento preventivo. ¿Y cómo se llama el tratamiento preventivo? Ese tratamiento preventivo se llama tratamiento que modifica el curso de la evolución de la enfermedad. Así se llama ese tratamiento preventivo. En los libros no dice tratamiento preventivo, sino dice tratamiento para modificar el curso de la enfermedad. Yo solamente para que entiendan les estoy diciendo. Este tratamiento modificador del curso de la enfermedad se llama, comillas, tratamiento preventivo. Ningún libro dice así. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Entre comillas, preventivo, que va a modificar, que va a tratar de prevenir que no se presenten nuevos brotes. Tenemos tratamientos de primera línea, segunda y tercera línea. Tratamientos de primera, segunda y tercera línea. ¿Ya? Tratamientos de primera línea. De primera línea. Los que han aparecido al comienzo. ¿Cuáles son? De primera línea. De primera línea tenemos al interferón. Beta 1, beta 1A y beta 1B. Al interferón beta 1A y al interferón beta 1B. No les voy a dar las dosis, solamente quiero que conozcan. Estos medicamentos se aplican por vía subcutánea o por vía intramuscular.
la mayoría por vía subcutánea. ¿Ya? Otro medicamento es el acetato de glatirámero. Glatirámero. Estos son medicamentos de primera línea. Felizmente, son caritos, jóvenes, son caritos. En promedio, si uno lo hace particularmente, ¿cuánto cuesta? Déjenme ver, 500 bolivianos. En promedio, más o menos, el paciente, si lo hace en forma particular, con interferón, porque se coloca 2 a 3 veces por semana, les decía. Hay interferones semanales también, pero en promedio, por mes, 2.500, sí, unos 4.000 bolivianos le salen. Por mes, 4.000 bolivianos. Les decía, felizmente, ya interferón lo tenemos en los seguros, en las seguridades sociales, ¿ya? No así en el SUS, no cubre el SUS. Qué macana, ¿no es cierto? No cubre el SUS. Bueno, 4.000 bolivianos por mes, si acaso se lo hace en forma particular. Como segunda opción les decía el glatirámero. Hay medicamentos, cuando fracasa el interferón, se puede utilizar medicamentos de segunda línea. ¿Cuáles son esos medicamentos de segunda línea? De segunda línea. ¿Cuáles son? Tenemos unas tabletitas que se conocen como, son inmunomoduladores. El interferón y el acetato de glatirámero, jóvenes, me estaba olvidando, el interferón y el acetato de glatirámero son inmunomoduladores. Inmunomoduladores. Un medicamento de segunda línea, el fingolimod, también inmunomodulador. El fingolimod. Estas son tabletitas de 0,5 miligramos que hay que dar todos los días. ¿Saben cuánto cuesta? Me acabo de enterar. Cada tabletita cuesta 200 pesos. Calculen por mes, pues. 200 pesos por mes, ¿cuánto? 6.000 bolivianos. Mucha plata. De segunda línea es el fingolimod. O se puede dar también inmunosupresores. Inmuno o quimioterápicos. ¿Qué inmunosupresores o quimioterápicos conocemos o disponemos? La mitosantrona. Ya no me alcanza acá. El metotrexate. La ciclosporina, la ciclofosfamida, y el más baratito, la azatioprina. Entonces, cuando fracasan los de primera línea, entonces podemos usar los de segunda línea, fingolimod o los inmunosupresores. Y también tenemos medicamentos de tercera línea. ¿Cuáles son esos medicamentos de tercera línea? Los medicamentos de tercera línea son los anticuerpos monoclonales. Son los tratamientos de moda que están hoy en día. El natalizumab, anticuerpos monoclonales, les he dicho. El natalizumab, el alemtuzumab, el ocrelizumab y el rituximab. El natalizumab muy poco se lo utiliza hoy en día porque produce una complicación neurológica mortal. ¿Cuál es esa complicación neurológica? La leucoencefalopatía multifocal progresiva.
el natalizumab está relacionado con una complicación como es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso hoy en día el natalizumab no se lo utiliza mucho. No hay mucha experiencia con el alemtuzumab, pero sí tenemos a estos dos anticuerpos monoclonales que sí se los está utilizando últimamente. El ocrelizumab, el Ocrevus es el nombre comercial, y el rituximab, el Ritumax. ¿Saben cuáles? Tienen excelente resultado, excelente eficacia en la prevención de nuevos brotes. Para que entiendan, la eficacia con los medicamentos de primera línea, interferón betas, en la prevención jóvenes, más o menos previenen en un 30% aproximadamente. Previenen que no haya un tercer, un cuarto brote, ¿ya? Previenen. Esa es la eficacia, más o menos de un 25 a 30%. Con los medicamentos de segunda línea, fingolimod o los inmunosupresores, sobre todo con el fingolimod, ¿cuánto es la eficacia? ¿Cuánto es la eficacia? Es más o menos del 50% en prevenir que haya un nuevo brote. 50% es alto, 50%. El problema es caro, también 6.000 bolivianos el mes. Bueno, me estaba olvidando, el fingolimod puede producir arritmias cardíacas. El fingolimod puede producir arritmias cardíacas. El fingolimod puede producir arritmias cardíacas. Ese es el efecto secundario. ¿Y cuánto es el porcentaje de eficacia con estos anticuerpos monoclonales que son los de tercera línea? ¿Cuánto es? Miren, jóvenes, es más elevado. Aproximadamente un 70-75%. 75%. Cualquiera quisiera utilizar entonces estos medicamentos. ¿Saben cuál es el problema, jóvenes, de estos medicamentos? El problema es el costo, sobre todo con el ocrelizumab, que es el que más es recomendable de estos cuatro. El más recomendado es el ocrelizumab, es el que ha sido autorizado por la FDA. El problema es que hay que utilizar 2 ampollitas cada 6 meses. 2 ampollitas cada 6 meses, ¿ya? ¿Saben cuánto cuesta cada ampollita? Cuesta más o menos $8.000. $16.000 cada mes, cada 6 meses tendría que utilizar. $16.000. Un poco más barato es el rituximab, ¿ya? Un poco más barato. Pero, entonces, si bien es cierto, tienen una alta eficacia en la prevención, 75% de prevenir un nuevo brote, son caros. Son carísimos. Esa es la desventaja, jóvenes. ¿Y cuáles de estos 3 medicamentos, jóvenes, de esos de primera, segunda y tercera línea, cuáles son los que se benefician más? ¿Qué tipo de variantes creen que se beneficia más? O sea, en cuanto a eficacia, ya sea con el de primera, segunda, tercera línea. ¿Cuál se beneficia en cuanto a sus variantes, en cuanto a sus formas clínicas? La variante que más se beneficia, jóvenes, es la remitente recurrente. La remitente recurrente. Esta, la recurrente remitente, es la que más se beneficia. En segundo lugar, la que más se beneficia es la secundaria progresiva. ¿Ya? En cambio, estas otras, la primaria progresiva y la progresiva recurrente, no se benefician con los medicamentos que hemos mencionado. No se benefician. La única que sirve para la primaria progresiva es el que está demostrado, es el ocrelizumab. Entonces, el ocrelizumab es el único medicamento que puede servirnos para la primaria progresiva. No sirve, el ocrelizumab sirve para la remitente recurrente, para la secundaria progresiva, pero además sirve también para la primaria progresiva. Me hace recuerdo, miren, estábamos invitados a ir a La Paz para escuchar a este doctor.
En ese recuerdo, esta diapositiva justo se presentaba la pandemia. Nos ha agarrado con los boletos y no hemos podido ir a este curso, pero lo estamos utilizando, lo que el SUMAP, en algunos pacientes que disponen de dinero. Miren, mujer de 20, quiero que me contesten ustedes. Mujer de 26 años de edad, vayan aprendiendo la clase de preguntas que se hace. Presenta visión borrosa del ojo izquierdo. Se diagnostica neuritis óptica. Tiene 22 años de edad. Es mujer. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos, cuál de los siguientes permite diagnosticar esclerosis múltiple definitiva en esta paciente? ¿Serán las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, las alteraciones de los potenciales evocados visuales, que haya un segundo ataque 3 meses después con afectación del cerebelo, o que en la resonancia nuclear magnética se evidencien múltiples lesiones periventriculares hiperintensas en T2? ¿Cuál es la respuesta correcta? La resonancia magnética. Segundo ataque. Segundo ataque. Segundo ataque. Segundo ataque. 3 meses. ¿Está? No, segundo. Segundo ataque. Esta no. ¿Por qué? ¿Por qué? En T1 se presenta. Presenté uno. P1. Porque la lesión patognomónica tiene que ser por medio de contraste en P1. En T1. ¿No? Esto es T2. Por lo tanto, los potenciales evocados visuales nos ayudan, sí nos ayudan, pero no son patognomónicos. Las bandas oligoclonales no son patognomónicos, se presentan también en el sarampión, se presentan también en la sífilis, sida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? 2 o más brotes tienen que existir, jóvenes. Entonces, tiene que haber un segundo brote o ataque 3 meses después. Y primero hubo la neuritis óptica y después de 3 meses viene la clínica cerebral. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. Y para terminar, jóvenes, a ver, escuchen esto. Hay otras enfermedades desmielinizantes. Nos queda 5 minutos. Sí. Otras enfermedades desmielinizantes. Menos frecuentes. La enfermedad de Valo. Es una variante de esclerosis múltiple. Es una variante de esclerosis múltiple donde se van a presentar placas de desmielinización. Periventriculares, ¿ya? Laterales, pero estas placas de desmielinización tienen la forma de unas hojas en tela de cebolla, de espirales o en hojas de tela de cebolla. Así tienen esta forma las placas de desmielinización, en espiral o en hojas de tela de cebolla. Esa es la enfermedad de Valo. Otra enfermedad desmielinizante. La enfermedad de Devic. Antes se decía que era una variante de esclerosis múltiple. Hoy en día se considera una entidad totalmente diferente a la esclerosis múltiple. Totalmente independiente. En la esclerosis múltiple había autoanticuerpos inmunoglobulina G que iban a destruir a los oligodendrocitos y a la mielina. Acá en esta enfermedad se presentan anticuerpos inmunoglobulina G contra los receptores de aquaporina. Uy, me equivoqué un ratito. Receptores de aquaporina. Entonces, anticuerpos inmunoglobulina G contra los receptores, anticuerpos contra receptores de aquaporina, así se llama. Aquaporina 4. Que están presentes en los astrocitos.
Esto es característico de la enfermedad de Debbie. Estos anticuerpos contra los receptores de aquaporina 4 no están presentes en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, se ha descubierto que no es una variante de esclerosis múltiple, sino es una enfermedad diferente. La enfermedad de Debbie también se la conoce con el nombre de neuromielitis óptica. Ustedes ya estarán deduciendo dónde van a existir las placas de desmielinización. ¿Dónde? Neuromielitis óptica. En el nervio óptico. Correcto. La clínica o las placas de desmielinización van a estar presentes en el nervio óptico. ¿Y dónde también? ¿Dónde? En la médula. Médula espinal. La médula espinal. Entonces, por eso se llama neuromielitis óptica. En la médula espinal, las placas de desmielinización y en el nervio óptico. Clínica de neuritis óptica, clínica de paraparesias, clínica de tetraparesias, etcétera, etcétera. Les hacemos la resonancia magnética y vemos ahí que las placas de desmielinización están en el nervio óptico y también en la médula espinal. Aquí no sirve, jóvenes, aquí no sirve, por cierto, el interferón. No sirve, porque no es esclerosis múltiple. Sí sirven los inmunosupresores, sí sirven. Pero no sirve. También en los momentos agudos, en la enfermedad de Debbie, sirven también en los brotes. En el momento agudo sirven la metilprednisolona, el corticoide. Y para prevenir nuevos brotes, sí sirven los inmunosupresores, puede ser la satioprina, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Ahí. Dos minutos, terminamos. La enfermedad de Marchiafava-Bignami. Aquí se llega a desmielinizar el cuerpo calloso. Se desmieliniza el cuerpo calloso. Y también sufre necrosis el cuerpo calloso. Como consecuencia de esta desmielinización a nivel del cuerpo calloso, ¿qué hay? Como consecuencia de esto, hay una clínica consistente en apraxias. Ya saben qué son las apraxias. Les recuerdo, apraxia ideomotora, apraxia del vestir, apraxia ideatoria, etcétera, etcétera. Apraxias, que también puede existir clínica cognitiva que puede evolucionar a una demencia. Alteraciones de conducta pueden evolucionar a un cuadro demencial. Clínica convulsiva, crisis epiléptica. Y esta desmielinización del cuerpo calloso, ¿en quién se presenta, jóvenes? ¿En quiénes se presenta? En los alcohólicos crónicos. Y sobre todo, ¿en quiénes? ¿En quiénes? En los bebedores de a los grandes bebedores de vino. Entonces, no consumir mucho vino, solamente para apetecer de vez en cuando. Y finalmente, y ahora sí con esto terminamos, la última enfermedad desmielinizante. La mielinolisis pontina central. La mielinolisis pontina central se presenta, ¿qué parte se va a desmielinizar? Acá, ¿qué parte? Se va a desmielinizar, jóvenes, la protuberancia, los axones que están pasando por la protuberancia, por el puente. Y en la mielinolisis pontina central, ¿qué va a existir? El paciente va a estar, ¿qué axones pasan por la protuberancia? Ya saben, los axones sensitivos, los axones motores. Y si se desmielinizan los axones de la vía piramidal, los dos axones de ambas vías piramidales, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué va a tener el paciente? Cuadriplegias o cuadriparesias. Cuadriparesias o cuadriplegias, primera clínica. ¿Qué también va a tener el paciente? Un síndrome que se llama síndrome pseudobulbar. Ya vamos a hablar cuando veamos pares craneales. El síndrome pseudobulbar se caracteriza por muy
lábiles emocionalmente, lloran de todo. Labilidad emocional, 1. 2, disartria. Y 3, disfagia. Disfagia, dificultad para alimentarse. Esa es la triada del síndrome de pseudobulbar. Y estos pacientes que tienen mielinolisis pontina central, entonces tienen síndrome pseudobulbar, están tetraparéticos o tetraplégicos y conservan, pero el movimiento de mirada hacia arriba y hacia abajo y el parpadeo. Conservan el movimiento de mirada hacia arriba y hacia abajo y el parpadeo. ¿En quiénes se presenta la mielinolisis pontina central? ¿En quiénes se presenta? Se presenta principalmente cuando hacen una corrección muy rápida de la hiponatremia. ¿Qué estoy queriéndoles decir? Hay que corregir las hiponatremias con una reglita que les van a enseñar en el internado. No hay que corregir rápidamente las hiponatremias, sino lentamente. Cuando se hace una corrección rápida, se desmieliniza el puente. Ya saben cuál es la clínica. Otro ejemplo de causa de mielinolisis pontina central. En los alcohólicos también se puede presentar mielinolisis pontina central. Y también se ha visto en aquellos pacientes que han sido sometidos a trasplantes hepáticos. Trasplantes hepáticos. Bueno. Ya, jóvenes, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Quedó todo claro. No sé si les voy a preguntar esta semana, o perdón, este parcial, o será al final, o será, pero les prometo que sí les voy a preguntar. Les voy a preguntar. Doctor, una consulta. Mencionamos que dentro de los síntomas que se presentan es que hayan por lo menos 2 oportunidades con separación de al menos un mes, pero en el caso de que sea una primaria progresiva, doctor, desde el primer brote ya no va a mejorar. ¿Cómo cumpliría este criterio? Correcto. Estamos hablando de las remitentes recurrentes. Tienes toda la razón. Si es una primaria progresiva ya no hay, pues no va a haber brotes, no va a ser un solo brote donde el paciente va a empeorar. Eso de los criterios de 2 brotes se refieren a la forma clínica más frecuente de esclerosis múltiple. ¿Cuál es? La remitente recurrente. Correcto. Sí, doctor, gracias. ¿Una pregunta más? Doctor, entonces en la primera recurrente directamente recurriríamos a la tomografía. No hay tomografía. A la resonancia. Perdón. Sí. En el primer brote, sacarle una resonancia magnética. Y si te ves placas de desmielinización en 2 lugares o más, dices, pucha, esto es realmente una esclerosis múltiple, ¿ya? Por eso les he dicho en tiempo y en espacio, les he dicho, ¿no es cierto? En el tiempo quiere decir 2 brotes al menos separados por un mes o más. Pero también en el espacio les he dicho, espacialmente, es decir, que tienes que tener placas de desmielinización, por ejemplo, en el nervio óptico, por ejemplo, en el cerebelo también, ¿sí? Tiene que haber 2 placas de desmielinización independientes en el sistema nervioso central, 2 placas o más, pero resonancia. Gracias, doctor. ¿Algo más? Giselle Conde, tienes falta. Me acuerdo muy bien, por cierto, de los apellidos. Tengo una brillante memoria. Déjame pasar un ratito. Hoy, un cachito. Giselle Conde, de momento. Maribel. Ya, sus compañeros, yo les he dicho, algunos alumnos que están en la reunión y ya están sacando los faltones. ¿Para qué entras de Sousa Costa? Si no te interesa, ¿para qué entras? Miguel Pérez, Montes Cerezo, Guillermo Palma, Josué Vilán, Yáñez Nolasco, Vladimir Condori, Ana Ortiz, Hilda Méndez, Subelsa, ¿para qué entran?
Si no, acaso no quieren aprender, ¿para qué entran? Ya, jóvenes, les voy a dejar descansar el jueves, ¿está bien? Por eso es que un poquito me he alargado. Les voy a hacer descansar el jueves, pero nos vamos a ver el martes, porque el examen es el Miércoles. miércoles. ¿Cuándo quieren descansar? ¿El martes o el jueves? El martes, creo. Martes, por favor. El martes. Jueves. No se digan ustedes, para mí me es indiferente. Una clase Jueves. les hago descansar, ¿el martes o el jueves? El jueves. Martes. El jueves. Ya levanten la mano el martes. El martes levanten la mano quienes quieren. ¿Quiénes quieren el jueves? Nos vemos pasado mañana en clases, el martes descanso. El jueves, pasado mañana hay clases, ¿de acuerdo? El martes es mejor. Ya, entonces, pasado mañana nos vemos en clases. Chao, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, doctor. Buenas noches, Luego. doctor. Hola, doctor.